Señales sutiles de que alguien se siente atraído por ti. Estaría bien poder acercarnos a la persona que nos atrae, expresar libremente nuestros sentimientos, preguntar si son mutuos y luego decirte qué hacer, pero claro, el miedo al rechazo y la vergüenza de una revelación así hacen que prefiramos saber de antemano si estamos en terreno seguro. Un estudio publicado en la revista Psychology and Sciences demuestra que tendemos a subestimar la buena impresión que causamos a los demás cuando los conocemos. Según el estudio, es mucho más probable que pienses que la otra persona te ha causado mejor impresión que tú. Estás enamorado, pero no estás seguro de si le gustas a la otra persona. Buscas desesperadamente señales de que le gustas. Tienes una idea del comportamiento que busca. Entonces quédate aquí, porque hemos recopilado una lista de esas señales sutiles de alguien que se siente atraído por ti. ¿Te gustó? Es una pregunta que nos hacemos desde que nos paseamos por el salón de las listas dobladas y enredadas. Intentar descifrar las señales que indican que le gustas es como descifrar un idioma extranjero. Si crees que te sientes fuera del lugar, aquí tienes algunas señales a las que debes prestar atención. Una atracción. Es mucho más común pensar que la otra persona te ha causado una mejor impresión que a ti mismo. Pero aunque esto es cierto, en su mayor parte hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres y los hombres no están socializados de la misma manera, lo que inevitablemente conduce a una visión diferente del mundo en general y de estas situaciones en particular. Un estudio realizado por expertos de las universidades norteamericanas de Iowa e Indiana descubrieron que percibimos las señales de estima de forma diferente según el sexo. Una de las conclusiones que fue que en un contexto heterosexual, los hombres tienden a sobreestimar el interés mostrado por las mujeres y las mujeres tienden a subestimar la atracción que sienten los hombres. Sobre esta base, tanto los hombres como las mujeres pueden buscar ciertas señales para determinar si una persona es interesante. En la comunicación no verbal, estos signos son mucho más comunes, alrededor del 65%. Así que cuando te encuentres frente a una persona que quieres conocer, recuerda prestar atención a los siguientes aspectos. El contacto visual. Si respondes siempre a tu mirada, si estás chateando en un grupo, presta siempre atención a tu reacción a sus comentarios, que es una buena señal. El contacto visual constante puede ser una señal de que le gustas. Si notas que te mira, sigue mirándole y respóndele con una sonrisa. Mirarse a los ojos es un poco más de lo habitual en una señal de interés. Mirar más tiempo indica atracción y deseo de contacto. El hecho de que los ojos sean la ventana del alma también se relacionan con la atracción. ¿Cómo te sientes cuando miras o te quedas mirando a esa persona? Puede ser una mirada seductora y admirativa que se prolonga en unos segundos más de lo habitual, o una mirada sutil acompañada de una tímida sonrisa. En ambos casos, los ojos contienen mucha información. Lenguaje corporal. ¿De verdad? Aunque no lo creas, una mano en el pelo, un toque aparentemente casual, cierto nerviosismo. Hay innumerables gestos que pueden hablar por sí mismos, pero ten en cuenta las diferencias personales. Si una persona es más o menos nerviosa, seductora, confiada o insegura, observa y confía en tu intuición. Se lame los labios. Si lo hace cuando estás cerca, significa que siente la química y se siente atraído por ti. Según un estudio del 2019, cuando un hombre se siente atraído por otra persona, su lengua se vuelve mucho más activa, lo que provoca un fuerte movimiento de los labios. Es una señal sutil, pero si no termina su comida, es una señal para ti. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Contacto físico. Por supuesto, no se trata de un momento incómodo o incluso forzado. Toques sutiles, como sentarse a su lado lo suficientemente cerca como para tocar sus pies, acariciar su hombro, intentar tocar su espalda. Estas son señales claras de que le gustas. Recuerda, si te incomoda, díselo. Espejo.
A veces es el aspecto más difícil de notar, pero una vez que lo notas no puedes ignorarlo. Si mueven su cuerpo en sincronía con el tuyo, significa que estás buscando inconscientemente una conexión contigo. Esto requiere mucha observación por tu parte, pero la forma más fácil de averiguarlo es sentarse juntos y mantener una conversación informal. Intenta mantener tu cuerpo relajado, pero con la intención de observar sus reacciones. Permanece en esta posición durante un rato. Luego cambia tu postura y observa cuidadosamente si ellos hacen lo mismo. Presta atención a la posición de tus pies, piernas y manos. Es muy sutil. Tu voz es grave. La voz desempeña un papel importante a la hora de determinar cómo se comporta con nosotros la persona que nos interesa. Lo que hacen, tienden a bajar la voz al hablar porque creen que son atractivos. Este gesto, generalmente inconsciente, es una señal sutil para atraer a la persona que le gusta. David Gibbons, antropólogo especializado en comunicación no verbal, escribe en su libro Love Signals: A Practical Guide to Body Language o Courtship, señales de amor, guía práctica del lenguaje corporal en el cortejo. A pesar de los avances tecnológicos y la evolución que hemos experimentado los humanos en los últimos siglos, no somos diferentes de otras especies animales en los que respecta a las señales silenciosas de atracción física. Desde el origen de los seres vivos, los animales siempre han utilizado determinadas señales para mostrar su interés por el sexo opuesto. Se empieza con un tono normal y luego se pone serio, como Darth Vader. Significa que está tratando de impresionarte. Según un estudio del 2013, las mujeres prefieren voces más graves y los hombres intentan inconscientemente hacer su voz más grave cuando se sienten atraídos por alguien. Las pupilas están dilatadas. Sí, es muy difícil de notar si uno no lo observa y si los dos están muy cerca. Las señales más difíciles de notar son las no externas: aumento del ritmo cardíaco, sensación de mariposas, etc. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que las pupilas dilatadas son un indicador clave de atracción e interés por otras personas. Presta atención a otros hombres que te ven. Si está realmente interesado en ti, intentará ponerte las manos encima. Es un instinto animal y aunque no quiera defenderse, lo hará. Así sabrás que otros hombres te están observando. Incluso los más valientes te harán saber su reacción. También es posible que busques su intimidad cuando otros hombres se te acerquen. Otra señal es que busca tu atención cuando hay otros hombres en el grupo. Quiere ser más juguetón, por lo que esto significa que busca atención solo para sí mismo. Sonríe mucho. Cuando le gustas a un hombre, no puede evitar sonreírte. Es curioso, pero sonreír hace a un hombre mucho más atractivo. Podría significar que inconscientemente está tratando de atraerte. Sonreír es una de las señales más importantes de que le gustas a alguien, aunque solemos sonreír cuando nos relacionamos con otras personas. Sonreímos más cuando nos sentimos atraídos sexualmente por alguien. También tiendes a sonreír más abiertamente cuando alguien muestra interés por ti. Incluso una sonrisa irónica o una risa nerviosa durante una conversación puede ser una buena señal. Por supuesto, algunas personas son muy animadas y se ríen mucho y de todo. No des por sentado que quien te sonríe se siente atraído por ti. Es importante averiguar qué tipo de sonrisa utilizan para ti. No es muy difícil determinar si una sonrisa es amistosa o indica atención. Hacer el primer movimiento. Muchos hombres no saben cómo enviar un mensaje, pero si continúa la conversación y no se detiene, está definitivamente interesado. Es rápido en responder y nada más empezar el día, envía mensajes porque no quiere que la conversación pierda fuerza. Hacer preguntas reales. Haz preguntas serias, no preguntas generales como ¿te gustan los perros? Las preguntas que tienes que hacer tienen que ser más profundas. El nombre de tu primera mascota, dónde creciste, cuál es tu mayor sueño, etc. Pedirte una cita. Esto es tan sutil que la mayoría de las chicas ni siquiera lo notan. Sarcasmo, por supuesto. Si ya te ha invitado a salir, no hay duda. ¿Le gustas? No busques respuestas en una panacea. Aquí ya lo tienes todo. No te vayas sin antes comentarnos
¿Alguna vez has visto esas señales sutiles de que alguien se siente atraído por ti? A continuación, te dejamos 2 videos que también te pueden resultar interesantes.